Hola, hola, mis adorados cafecitos de internet. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez en este rinconcito virtual donde desmenuzamos el mundo del espectrum culo, las noticias del corazu superíndice 3N y los dramas telenovelescos que tanto nos apasionan. Yo soy y estoy feliz de acompau más menos arlos hoy en un vídeo que prepurrense, porque viene cargado de romanticismo, sorpresas y sobre todo mucho salseo. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales, un chismecito que ha incendiado los grupos de fans y que si resulta ser cierto, podrá convertirse en una de las historias de amor comentadas de la más menos o. Y es que según los murmullos Kerem estuvo completamente enamorado de Ande. Lo oyeron bien. Pero no se trata de cualquier enamoramiento, no. Aquí hay una serenata inesperada de por medio, un concierto, luces bajas y al parecer, miradas que lo dicen todo. No solo eso, sino que la trama se complica con personajes secundarios, posibles celos, y un pasado que aún resuena entre los protagonistas. Antes de que nos adentremos en este jardín de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQU y les gusta estar al día con las últimas noticias del espectrum culo, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, do copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright doles ese chismes jugosos como este. Además, cuéntenos en los comentarios que te son, Kerem de Forever o creen que todo es puro teatro. Queremos saber sus opiniones. Ahora vamos a lo que nos compete. Kerem y Ande. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, talento y por supuesto, la inolvidable serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Desde entonces su química en pantalla ha hecho que muchos fantaseen con la idea de que su romance trascienda la ficción superíndice 3N. Y aunque ambos han mantenido sus vidas personales relativamente privadas, los rumores sobre un posible acercamiento romántico siempre han estado latentes. ¿Será que esta vez las llamas de la pasión son más fuertes que nunca, o es solo el eco de una fantasía colectiva? Pero, ¿de du superíndice 3 de surge este nuevo rumor? Todo apunta a un reciente concierto de serenata inesperada, una artista emergente que al parecer, tiene una conexión superíndice 3 en especial con Kerem. Se dice que Kerem asistió superíndice 3 al concierto y que entre el público, también copyright N se encontraba Ande. Hasta AQU podrá tratarse de una simple coincidencia, una salida entre amigos para apoyar a un talento nuevo. Sin embargo, las fuentes cercanas al evento aseguran que la ATMU superíndice 3 esfera era palpable, cargada de tensión superíndice 3 en el romántica y miradas furtivas. Pero vamos más allá, ¿quién es realmente serenata inesperada? Algunos insiders aseguran que su conexión con Kerem va más allá de una simple amistad profesional. ¿Podría ser ella el detonante de los celos que habrían impulsado a Kerem a declarar sus sentimientos por Ande? La trama se complica a mis cafecitos. Al parecer, durante la interpretación superíndice 3N de una balada especialmente emotiva, Kerem no pudo evitar dirigir su mirada hacia Ande. No una mirada casual, no una mirada profunda, llena de admiración superíndice 3N y, según los testigos, un brillo especial en los ojos que delataba sus verdaderos sentimientos. Y no solo eso, sino que después copyright ese de la canción superíndice 3N, se dice que Kerem se acercó superíndice 3 a Ande y le dedicó superíndice 3 unas palabras al oído, un susurro que por supuesto, nadie pudo escuchar, pero que según los expertos en lenguaje corporal, revelaba una gran intimidad. Algunos incluso afirman que Kerem le recitó un fragmento de un poema de Nazım Hikmet, el famoso poeta turco, conocido por sus versos apasionados. ¿Será cierto? Estamos ante el renacer de un amor digno de novela. Pero la cosa no termina aún. Después copyright ese del concierto Kerem, Ande y serenata inesperada fueron vistos juntos en un restaurante cercano. Aunque intentaron pasar desapercibidos, los paparazzi lograron captar algunas fotos que, como era de esperarse, han encendido las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Kerem y Ande conversando animadamente, riendo y compartiendo miradas CU superíndice 3 blices. Serenata inesperada por su parte pareció estar en un segundo plano, como una especie de cupido involuntario. Pero analicemos estas fotos, ¿son realmente espontáneas o fueron convenientemente filtradas a la prensa? ¿Quién las tomó? ¿Y por qué serenata inesperada parece tan tranquila?
¿Acaso sabía lo que iba a pasar? Las preguntas nos invaden, mis chismosos favoritos. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones basadas en testimonios y algunas fotos. No hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, la cantidad de evidencias circunstanciales es lo suficientemente grande como para alimentar la imaginación superíndice 3N de los fans y hacernos preguntarnos si, efectivamente, Kerem estuvo perdidamente enamorado de Ande. Además, no olvidemos el historial amoroso de ambos. Ande ha tenido relaciones muy mediáticas en el pasado, y Kerem siempre ha sido muy discreto. ¿Será que esta vez se atreve a romper su propio molde por amor? ¿O es que el pasado los persigue e impide que se entreguen por completo? ¿Pero ¿Q copyright es lo que hace que esta historia sea tan atractiva? Creo que la respuesta es simple, la química innegable entre Kerem y Ande. Su conexión superíndice 3N en pantalla era tan fuerte que resultaba difícil creer que no existiera algo mu S.A.U. de la actuación superíndice 3N. Ademur S. Ambos son personas muy atractivas, talentosas y con una gran personalidad. Son el tipo de pareja que todos querríamos ver junta. Son la personificación del couple goals. Pero, ¿será que la realidad supera la ficción? ¿O es que estamos proyectando nuestros propios deseos en esta posible relación? Y no olvidemos el factor sorpresa. La serenata inesperada de Serenata Inesperada o más menos de un toque de misterio y romanticismo a la historia. ¿Fue una coincidencia que Kerem y Ande asistieran al mismo concierto? ¿O fue algo planeado por el propio Kerem para crear el ambiente perfecto para confesar sus sentimientos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que alimentan a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Algunos incluso sugieren que Serenata Inesperada fue contratada por Kerem para cantar una canción que le dedicara a Ande. ¿Será cierto que el amor se compra con canciones y serenatas? Por supuesto, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias del corazón superíndice 3N son una herramienta muy eficaz para generar atención superíndice 3N y mantener a los artistas en el candelero. No será la primera vez que una supuesta relación superíndice 3N amorosa se utiliza para promocionar una serie, una película o, incluso, la carrera de un músico emergente. ¿Podría ser que estén preparando un nuevo proyecto juntos y esta sea la forma de generar expectativa? ¿O que Serenata Inesperada esté utilizando esta situación para impulsar su carrera? Nada es descartable en el mundo del espectáculo, mis queridos. Sin embargo, en este caso creo que hay algo mu ese que simple marketing. La forma en que Kerem mira a Ande, la forma en que se rúen juntos, la forma en que se apoyan mutuamente, todo apunta a que hay una conexión superíndice 3N real entre ellos, una conexión superíndice 3N que podrá ser el preludio de una hermosa historia de amor. Aunque también es cierto que los actores son maestros del engaño, y podrían estar interpretando un papel a la perfección. Estamos siendo víctimas de su talento actoral. Solo el tiempo lo dirá. Pero ¿CU superíndice 3 mo reaccionará al público si se confirmara el romance? Creo que la gran mayoría estará encantada. Los fans de Kerem y Ande llevan aún más menos os esperando este momento. Será la confirmación superíndice 3N de que los sueu más menos os se hacen realidad y que el amor puede surgir en los lugares mu ese inesperados. Las redes sociales estallarían en felicitaciones, montajes románticos y hashtags como almohadilla Kerem Ande Israel y almohadilla el amor triunfa. Sería un auténtico festival del amor virtual. Por supuesto, también copyright N habrá algunos detractores, algunos que preferirían ver a Kerem o Ande con otras personas. Pero en general, creo que el romance será muy bien recibido y que catapultará a ambos a UNMU, a la fama internacional. Aunque, cuidado, la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática, a los celos de los fans y las expectativas del público podrían poner a prueba su relación. ¿Serían capaces de resistir la tormenta? Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿realmente es tú, Kerem, enamorado de Ande? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y la verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además hay que tener en cuenta que los sentimientos son complejos y pueden cambiar con el tiempo.
Quizás Kerem sienta algo por Ande, pero no esté seguro de querer dar el siguiente paso. O quizás Ande no corresponda a sus sentimientos. El amor es un misterio, mis queridos. Asu que cafecitos, nos toca esperar y ver CU Superíndice 3 cómo se desarrolla esta historia. Estaremos atentos a cualquier novedad y por supuesto, los mantendremos informados de todo lo que suceda. Mientras tanto pueden dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Ande hacen buena pareja? ¿Creen que su romance es real o solo una estrategia de marketing? Queremos saber qué copyright piensan. ¿Y qué opinan de Serenata Inesperada? ¿Creen que tiene un papel importante en esta historia? Y hablando de opiniones, no olviden contarnos qué copyright les pareció Superíndice 3 el concierto de Serenata Inesperada. ¿Les gusta su música? ¿Creen que tiene futuro en el mundo del espectáculo? Su opinión Superíndice 3N es muy importante para nosotros. Además, si conocen alguna otra información jugosa sobre este chisme, no duden en compartirla con nosotros. Somos una comunidad de chismosos ávidos de saber la verdad. En resumen, en este vídeo hemos explorado el rumor que asegura que Kerem está enamorado de Ande, un rumor que ha surgido a partir de un concierto de Serenata Inesperada y que se ha alimentado de testimonios, fotos y especulaciones en las redes sociales. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de este romance, así como las reacciones del público. Y sobre todo, hemos dejado la puerta abierta a la esperanza de que este sueño más menos o se haga realidad. Pero también hemos explorado las posibles trampas y engaños que se esconden detrás de las luces del espectáculo. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje por el mundo del espectáculo y por compartir sus opiniones con nosotros. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Y recuerden, mis cafecitos del chisme es un placer culpable que nos une a todos. Antes de despedirme, quiero recordarles que nos dejen sus comentarios sobre el vídeo. Queremos saber qué copyright piensan de todo esto, si creen en el romance, si les gusta Serenata Inesperada y en general, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros. También si tienen algún chisme nuevo que quieran que investiguemos, no duden en sugerirlo. Estamos aquí para servirles. Y ahora llegamos al final del vídeo. Pero antes de irme quiero pedirles un último favor, si les gustó Superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y es tu copyright N atentos porque pronto tendremos noticias, chismes y dramas telenovelescos para compartir con ustedes. Hasta la Superíndice 3 Sima, cafecitos. Y recuerden, vivan el chisme con Pasiu Superíndice 3N. Y que el amor, si es verdadero, siempre triunfe.